¿Ok? Continuando con la explicación, vamos a ver justamente el PIB y sus componentes. Ya sabemos la distribución del PIB, es el consumo, es la inversión, las exportaciones y las importaciones, ¿no? Es las exportaciones netas, ¿ok? Otro aspecto que quiero destacar, muchachos, es justamente el ingreso nacional bruto disponible y la relación que existe del sector externo con el sector real. Ustedes han debido de ver en macroeconomía cuando en algún momento se veía, ¿no? Veíamos el PIB. Si es que al PIB nosotros le sumamos las transferencias netas, justamente un ingreso nacional. Si es que nosotros le sumamos las transferencias netas, vamos a tener un ingreso nacional bruto disponible. ¿Ok? Y así sucesivamente nuestro Producto Interno Bruto, que era chiquitito, va a ir creciendo más y más, ¿no? Entonces, en este caso es también importante ver esa relación, porque esa relación nos ayuda a entender el comportamiento de la parte real de la economía con la parte externa de la economía. Ustedes saben bien que el pago a factores externos viene de la cuenta corriente. El pago a las transferencias netas también viene de la cuenta corriente. Entonces, eso nos va a determinar el nivel de ahorro que tenga nuestra economía. Ahorro interno, ahorro externo, eso nos ayuda a determinar justamente si nuestra economía es proveedora de recursos hacia el exterior o es que necesita recursos para financiar sus actividades. ¿Ok? Entonces, es importante también entender esas identidades macroeconómicas que ustedes conocen, ¿no ven? El PIB, si es que al PIB nosotros le sumamos los ingresos netos disponibles, vamos a tener el ingreso nacional, el Producto Nacional Bruto. Si es que le sumamos las transferencias netas, vamos a tener el ingreso nacional bruto disponible. ¿Ok? Es importante también saber ese aspecto. ¿Ok? Otro dato importante también al momento de analizar las proyecciones macroeconómicas es el hecho de que tenemos que tener cuidado en estimar variables nominales como también variables reales. ¿Ok? Es ideal hacer proyecciones de variables reales, es ideal hacer proyecciones de variables reales porque nosotros en economía necesitamos saber cuánto es la cantidad de producción total. No nos importa saber tanto cuánto ha incrementado en precios la producción, sino más que todo en cantidades. En ese sentido, muchachos, en algún momento ustedes se van a topar, por ejemplo, con variables nominales y ahí se van a preguntar cómo yo puedo convertir esta variable nominal en una variable real. Entonces, lo ideal para estos casos, en el caso del producto, es tomar sus deflactores, ¿ok? No existe un solo deflactor, por si acaso, existen varios deflactores, deflactor del consumo, deflactor de la inversión, deflactor de las exportaciones, importaciones, también existen deflactor de la inversión pública, inversión privada. Entonces, respecto a esos deflactores, tienen que ustedes volver sus variables nominales en variables reales. ¿Ok? Entonces, importantísimo es esto. ¿Ok? Importantísimo porque ustedes al momento de hacer proyecciones, lo ideal, les recomiendo es que realicen las proyecciones en términos reales porque van a poder ver la cuantificación en volumen de la producción. Luego, esas variables reales que ustedes han proyectado, ¿cómo las van a convertir en variables nominales? Pues multiplicando solamente por el deflactor para tener justamente la variable en términos nominales. ¿Ok? Entonces, ese es un breve repaso de lo que puede hacer el sector real, que es muy importante en programación financiera en estos casos, en el caso del sector real. Siempre hay que hacerse un escenario base. Cuando ustedes se proyectan, cuando ustedes ya estén trabajando en realidad, cuando ya tengan que hacer una proyección, tienen que hacerse un escenario base. ¿Qué es ese escenario base? Es un escenario donde las políticas, o no hay políticas económicas, es como un comportamiento inercial, un comportamiento tendencial. ¿Qué pasaría con la economía si yo no hago nada? ¿Qué pasaría con la economía si es que el gobierno no hace nada? ¿Cuánto va a crecer la economía? Posiblemente crezcan 1%. Luego hacemos un escenario con políticas o un escenario con programa, como se llama. Entonces, ¿qué pasaría si es que el gobierno decide invertirnos en este sector? ¿Qué pasaría si es que el gobierno decide hacer esta política arancelaria? ¿Qué pasaría si es que el gobierno decide hacer esta X, Y, Z acción?
Entonces, ahí, muchachos, ustedes van a ver otro escenario, van a tener otros resultados y van a poder justamente comparar resultados. Un escenario base sin políticas donde el comportamiento de las variables del sector real son inerciales, es decir, es tendencial, y otro escenario donde existen políticas del gobierno que han hecho justamente que el PIB se pueda dinamizar más. Y ahí ustedes pueden comparar, pueden ver si es que es coherente y pueden ver qué más pueden cambiar en esos resultados. ¿Ok? Eso es lo que puedo comentar respecto al sector real. Ahora vamos a entrar al sector fiscal. Voy a tratar también de ser bastante sintético en este sector fiscal. Bueno, esto también para comentario a los que quieran hacer pasantías en el Ministerio de Economía. Las cuentas fiscales, por ejemplo, que nosotros manejamos en Bolivia, están en base al manual de 1986, ¿ok? Es un manual bastante antiguo, sí, que nos sirve para estimar el flujo de caja en función de los requerimientos de liquidez que tenga el Tesoro General de la Nación. ¿Ok? Entonces, el manual que nosotros utilizamos para realizar las estadísticas fiscales en Bolivia es de 1986. ¿Ok? En ese sentido, también es importante mencionar cuál es la cobertura que tiene el sector público. Ustedes saben que el sector público hace estadísticas, ustedes saben que el sector público realiza ingresos, realiza gastos, pero ¿cuál es ese grado de cobertura que tiene? Cuando nosotros, muchachos, hablamos de un sector público consolidado, estamos hablando de la sumatoria del sector público no financiero más las operaciones cuasi fiscales. ¿Qué es el sector público no financiero? El sector público no financiero es el gobierno central, los gobiernos autónomos, las universidades, están las empresas públicas no financieras, es decir, casi todo lo que ustedes ven como gobierno, los ministerios, las alcaldías, todo eso está en el sector público no financiero. En las operaciones cuasi fiscales está el resultado cuasi fiscal del Banco Central. El Banco Central realiza operaciones también de ingresos y gastos, es decir, el Banco Central invierte afuera, recibe dividendos, también realiza gastos cuando realiza operaciones de mercado abierto porque tiene que pagar los intereses que devenga por los títulos, entonces también realiza ingresos y gastos. Ese resultado que tiene el Banco Central se llama las operaciones cuasi fiscales. ¿Ok? Entonces, idea fuerza de esto, el sector público consolidado es el sector público no financiero y las operaciones cuasi fiscales. Dentro del sector público no financiero está el gobierno general, el gobierno central, ahí está justamente administración central, gobernaciones, municipios y todas esas otras clasificaciones que se tengan. ¿Ok? Ahora vamos a analizar un poquito, así como un esqueleto, aquí tengo las cuentas fiscales en base al manual de 1986. Vean ustedes, tenemos los ingresos, tenemos los gastos y tenemos el resultado global. Dos variables que dan un resultado, esto es por diferencia, ingresos menos gastos nos va a dar el resultado global. Esto en economía, muchachos, se llama sobre la línea, van a escuchar hablar justamente cuando vayan al Ministerio de Economía, estos son los datos sobre la línea, ¿ok? Los ingresos, los gastos, la diferencia entre esas dos variables nos va a dar el resultado global, ¿ok? Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se financia el sector público? Si es que el sector público recibe 500 y gasta 800, hay 300, o sea, que le está faltando al sector público. ¿De dónde va a sacar esa plata? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a financiar este sector público? El sector público se puede financiar de diferentes formas, lo puede hacer mediante financiamiento externo, por ejemplo, también financiamiento interno. Dentro del financiamiento interno está el sistema financiero, puede prestarse de los bancos, puede prestarse de las agencias de bolsa, puede prestarse del sistema financiero, capturar recursos. También puede prestarse del Banco Central de Bolivia, es decir, el Banco Central le puede dar un crédito al sector público, ¿ok? Entonces, ese déficit, por ejemplo, fiscal que aquí nosotros vemos de 300, tiene que ser de alguna manera cubierto, o sea, tiene que cubrirse de alguna manera esa insuficiencia de recursos, ¿ok? Lo puede hacer, les reitero, mediante financiamiento interno, financiamiento externo, ¿ok? Ahora ahí, si nosotros hablamos un poquito más de teoría, lo ideal sería que se financie para siempre. Lo ideal sería un sector público que gaste, invierta, haga caminos, haga carreteras, o sea, que seamos un país bien bonito donde se gaste y se haga más construcciones.
Pero lo malo de eso, y todo tiene en este mundo restricciones, como les decía, siempre hay límites, es que uno, si es que nosotros realizamos bastantes gastos que no están en relación con nuestros ingresos, vamos a llegar a un momento de insostenibilidad. ¿Ok? Ahí ustedes ya han escuchado hablar tal vez de insostenibilidad de la deuda externa, por ejemplo. Si nos prestamos mucho de afuera, va a llegar a un punto en que ya no vamos a poder pagar esa deuda, ¿no? Entre comillas, no vamos a poder pagar esa deuda. Otro problema también que ha sucedido, por ejemplo, en 1985 en Bolivia, es que el gobierno puede financiarse del Banco Central. Fácilmente lo puede hacer mediante los créditos de liquidez, los créditos de emergencia u otros créditos que puedan generarse. Lo puede hacer. Pero el problema de eso es que en 1986, nos ha dicho la historia, nos dice que la emisión monetaria lamentablemente lleva a procesos hiperinflacionarios. Entonces, no es recomendable también ese camino. Por lo tanto, lo que suelen hacer los gobiernos es tratar de moderar justamente los gastos, tratar de que esos gastos estén en línea con sus ingresos, o en algún caso, y en el peor de los casos, también es aumentar los ingresos tributarios para poder compensar ese aumento en el gasto. ¿Ok? Entonces, idea fuerza que quiero transmitir con esto es que en el sector fiscal tenemos el sobre la línea, que son los ingresos y gastos que nos dan un resultado global, y tenemos el bajo la línea, que es el financiamiento justamente del sector público, el cómo se financia, ¿no? Con, les decía, recursos internos o recursos externos. ¿Ok? Aquí también, bueno, tengo un link que les voy a mostrar las cifras fiscales que están publicadas. Ustedes en pantalla ven las cifras fiscales que están publicadas de Bolivia. Aquí dice ejecución del sector público no financiero. Esto usualmente lo publica el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vean ustedes, aquí están los ingresos, aquí están los gastos y aquí está el resultado global. Yo les decía, la diferencia de los ingresos y los gastos es justamente el resultado global. Ahora, ¿cómo se financia este resultado global? Siempre, se van a dar de cuenta, siempre esta variable de sobre la línea es igual que la variable de bajo la línea del financiamiento, porque esa diferencia, ese superávit o ese déficit tiene que reflejarse de igual manera en el financiamiento. Entonces, ¿cómo yo me puedo financiar? Mediante el crédito externo y mediante el crédito interno. Esas dos formas de financiamiento tengo. ¿Ok? A grosso modo, ¿qué entra dentro de los ingresos tributarios? Está justamente el IVA, está el IUE, el RCIVA, todos los impuestos que cobra impuestos nacionales y la aduana. Dentro de los impuestos sector hidrocarburos está justamente el IHD, está las regalías que cobra también por los hidrocarburos. Dentro de hidrocarburos como tal, aquí muchachos, está la venta de gas que se hace a Brasil y Argentina y también la venta que se hace al mercado interno de gasolina y diésel. Dentro de otras empresas, por ejemplo, está los ingresos que tienen las empresas como BOA, por ejemplo, EMAPA, todas las empresas públicas que tenemos. En transferencias corrientes, bueno, son transferencias que realizan privados al gobierno. Por otro lado, aquí dentro de los gastos tenemos servicios personales. Bueno, si ustedes quieren saber cuánto se gasta cada año, por ejemplo, en salarios en el sector, o cada mes en el sector público, aquí ustedes tienen la referencia. En servicios personales, en el mes de enero, por ejemplo, del 2020, se ha gastado 2.600 millones de bolivianos, ¿no? En bienes y servicios, aquí está también lo que gasta el gobierno en la contratación de bienes, en la contratación de servicios y principalmente, muchachos, en esta línea se encuentra la importación de diésel que realiza YPFB. Aquí están los intereses de deuda, si es que en algún momento necesitan. Y lo importante también, aquí están los egresos de capital. Este es el gasto de capital, esta es la inversión pública que realiza el gobierno, ¿ok? Este egreso de capital, por ejemplo, es una variable bien próxima a la inversión pública, no es la misma. La inversión pública es poco más pequeña, porque esta línea de egresos de capital adicionalmente tiene otras cuentas, como por ejemplo inversión social, o sea, hay otras cuentitas más que va sumando. Por eso siempre los egresos de capital es un poquito más grande que la inversión pública. Y luego tenemos el superávit global y el financiamiento que les decía, ¿no? Entonces, estas es las cuentas fiscales que tenemos en Bolivia, ingresos, gastos y resultado fiscal y su forma de financiamiento. ¿Ok? Continuando con la exposición, vamos a hablar también de algunas relaciones que tiene el sector público con el sector real. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo,
Cuando nosotros analizamos el sector real, el PIB por la actividad económica, hay un sector que se llama administración pública. En administración pública, usualmente lo que se registra en esa línea es los gastos del gobierno en salarios y compra de bienes y servicios. Entonces, cuando ustedes quieren aproximar justamente a esa variable que es, o ese sector que es administración pública dentro del PIB, la variable de referencia que deberían de tomar es los salarios y el gasto en bienes y servicios que realiza el gobierno. ¿Ok? Entonces, esas dos variables, principalmente los salarios y la compra en bienes y servicios, no son tan flexibles, o sea, no son tan discrecionales como las otras variables. Los salarios usualmente crecen de manera tendencial, de manera vegetativa por el incremento salarial o por el incremento de los ítems. Compra de bienes y servicios, de igual manera, no puedes cortar de la noche a la mañana los servicios, no puedes dejar de comprar de la noche a la mañana los bienes. Hay un comportamiento también tendencial, ¿no? De alguna manera, estas dos variables que salen del sector fiscal nos ayudan a estimar el consumo de gobierno. Porque de alguna manera una variable bien proxy es justamente estas dos, ¿no? Por otro lado, yo les decía que registramos dentro del sector fiscal el gasto de capital. El gasto de capital es una variable bastante proxy a la inversión pública, y la inversión pública es una variable bastante proxy a la formación bruta de capital fijo del sector público. Okay, entonces eso también nos ayuda a poder estimar el comportamiento que se va a tener en el sector fiscal y el efecto que va a tener el sector fiscal sobre el sector real. ¿Okay? Por otro lado, lo que, bueno, les decía, ¿no? La forma de financiamiento es bastante importante. Cuando nosotros analizamos el sector fiscal, cuando nosotros hagamos proyecciones del sector fiscal, ingresos y gastos del sector fiscal y ese resultado fiscal que al final consigamos, debemos saber cómo puede financiarse el gobierno. Va a necesitar recursos para poder financiarse. No todo el momento puede ser déficit. Tiene que financiarse de alguna manera, tiene que haber una convergencia tal vez del déficit hacia cero, o tiene que haber nuevos ingresos o alguna forma en que ese resultado fiscal de alguna manera converja. ¿Okay? Entonces, existen esas formas de financiamiento que les decía, las externas, las internas. Dentro de las internas están el Banco Central, los bancos comerciales y el sector privado no financiero. ¿Okay? Aquí ustedes han debido de escuchar, existen los problemas de crowding out, por ejemplo, el desplazamiento de la inversión privada. ¿Qué te dice la teoría? La teoría te dice que si es que el sector público es bastante expansivo y si el sector público captura bastantes recursos del sistema financiero, hace que las tasas de interés se incrementen, por lo tanto el sector privado ya no pueda acceder a esos créditos más baratos y existe un efecto desplazamiento de la inversión pública por la inversión, de la inversión privada por la inversión pública, ¿no? Es el efecto crowding out que nosotros conocemos en economía. ¿Okay? Entonces eso puede suceder siempre y cuando estemos en un escenario bastante difícil.